Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Ana Ivette Sánchez Gómez y mis compañeros son Olga, Sayuri, Yareli, Ana y Angie. Como primer tema tenemos ¿qué es la época literaria vanguardista? Se dice que es un conjunto de movimientos desarrollados dentro de la literatura, dentro de la primera mitad del siglo XX. La vanguardia literaria busca la renovación y libertad de expresión. ¿Cómo surgió la vanguardia literaria? Sobre una crisis económica en 1929 y la secuela de la Gran Depresión hacia la década siguiente. Algunas de sus características son que son movimientos artísticos revolucionarios que rompen la tradición y convulsionan el mundo del arte y causando estupor. Y otra sería cuando el autor toma conciencia de su libertad creativa y expresiva e inventa nuevos lenguajes artísticos. Las vanguardias aparecen en un periodo de transición marcado por el fin de la época alrededor de 1910, el inicio de la época contemporánea. Especialmente a través de la poesía reacciona contra los valores, las producciones estéticas anteriores y tradiciones literarias. Resulta siempre bueno contemplar tiempos paralelos de las historias, periodos y transiciones. Autores. Hola, mi nombre es Andrés Breton. Soy uno de los autores más importantes de la época literaria vanguardia. Nací en Tichéville, Francia, en 1996 y fallecí en 1966 en París. Fui un escritor, poeta y ensayista. Participé durante 3 años en el movimiento dadaísta, al tiempo que investigaba la automatización psíquica a partir de las teorías de James Martin Shutford y Sigmund Freud sobre el inconsciente, que había descubierto durante mis estudios de medicina. Por último, en 1924 rompí con Tristan Tzara acusándole de conservadurismo y escribí el texto fundacional de un nuevo movimiento de manifiesto del surrealismo. El nuevo grupo surrealista nació con un fuerte componente sectario, promovido en gran parte por mí, quien desde la ortodoxia surrealista denuncié numerosas desviaciones la norma cuales no fue, sin embargo, mi propio invento de politizar el movimiento a raíz de mi afiliación con el Partido Comunista en 1927. El segundo manifiesto surrealista en 1932 responde a la voluntad de insertar el surrealismo en unas coordenadas políticas y revolucionarias, lo que provocó grandes desviaciones en el grupo. Sin embargo, en 1935 rompí con el Partido Comunista y viajé aquí a México, donde mi relación con Trotsky me llevó a redactar el tercer manifiesto en 1941. Entre mis obras más destacadas está la novela Nathan en 1928, la que le siguieron otras como la Inmaculada Concepción en 1930 o los vasos comunistas en 1932. En 1946 regresé a mi país y fundé nuevas revistas surrealistas, al tiempo que mostraba mi oposición al realismo imparable de la literatura, y en especial en Albert Camus. Otro de los autores más representativos de mi época son Guillaume Apollinaire, nació en 1982 y falleció en 1982. Fue un poeta, novelista y latino. Entre sus obras más destacadas está Alcoholes en 1913 y Calidramas en 1918. Otro de los autores más representativos está Philip Thompson Martin, 1980 a 1918. Entre sus obras más destacadas está Mafarca en El Futuro, 1909,
Él fue un poeta, escritor latino. Como tercero tenemos a Frank Willig. Fue un dramaturgo alemán. Entre sus obras se encuentra El despertar de la primera primavera, 1991, y El espíritu elemental, 1989. Otro de los autores fue Heinrich Mann, un escritor alemán que se destacó en la prosa expresionista. Una de sus obras más importantes son El retorno de Hades, 1911, y Los pobres, 1917. Gottfried Benn fue un poeta alemán que se movió dentro del movimiento expresionista y uno de los movimientos. Una de sus obras más importantes fueron El retorno de Hades, Morgue 1912, Venus 1916. Tristan Tzara fue un poeta humano y una figura clave en el dadaísmo literario. Una de sus obras más importantes fueron 25 poemas 1918 y una obra fascinante 1931. Jorge Luis Borges fue un escritor y poeta argentino y una de sus obras más importantes fue Fervor de Buenos Aires 1923. Entre las obras más destacadas se encuentra Son Naciente, cuadro pintado por el pintor francés Claude Monet, pintado aproximadamente en 1872. Este cuadro representa el puerto de Havre, ciudad donde Monet pasó parte de su vida, y se encuentra en el Museo Marmottan Monet en París. Entre otras obras tenemos El Grito. El Grito es una pintora famosa de Noruega. Uno de sus autores fue Edvard Munch. La famosa obra fue hecha en el año 1993 y 1910. Fue exhibida en el Museo de Noruega a partir del 2022. Busca del tiempo perdido es una novela de Marcel Proust, escrita entre 1908 y 1922. Esta consta de 7 partes, publicadas entre 1913 y 1922. Esta narra la vida tal y como la vive cada persona en su cuerpo y su espiritualidad. Tenemos otra que es La pequeña bailarina. Es una pintura creada en el año 1881 por Edgar Degas. Su autor fue Anton Laurence. La pequeña bailarina representa una joven de 14 años de estudiante. Fue estudiante de danza a partir del año 61, cuando se originó la primera escuela de danza. El extranjero es una novela publicada en 1942 del escritor francés Albert Camus. Suele asociarse a la filosofía del absurdo. Esta narra la aceptación del sinsentido de la vida que está partida y también lo que es para disfrutar los placeres de la vida. Da la edad de bronce. Su autor fue Auguste Rodin, creada en el año 1877 y fue la primera escultura de escala humana realizada por Auguste Rodin y fue mostrada en el Círculo Artístico de Bruselas en el año 1877 y fue modelada por un joven soldado. Eso ha sido todo por mí.